Actividades del 21 al 30. Actividad 21. Observa el ciclo biológico de la golondrina. Parte A. ¿De qué tipo de ciclo biológico se trata? El ciclo biológico es diplonte. Luego del apareamiento entre el macho y la hembra, cada uno aporta N gametos para la fecundación, dando origen a la formación del cigoto. El desarrollo embrionario se lleva a cabo en los huevos hasta la eclosión de los mismos. La parte B, la célula 1 son gametos masculinos y femeninos, son el óvulo y el espermatozoide, haploide, y al producirse la fecundación se forma la célula 2, que es el huevo que contiene el cigoto, el cual es diploide. En la parte C nos preguntan ¿qué es el proceso A? El proceso A es el apareamiento para la fecundación. El proceso B es la formación del cigoto o huevo. Y la parte D, la célula 2 es el huevo, se divide por mitosis para originar las golondrinas adultas, los cuales serán 2N. Actividad 22. En relación con un ciclo celular de 16 horas, 5 horas corresponden a la fase G1, 7 horas a la fase S, 3 horas a la fase G2 y 1 hora a la fase M. Parte A. Calcula el tanto por ciento del tiempo que la célula pasa en interfase y fase M. Entonces tenemos los datos que nos dan. El ciclo celular dura 16 horas. La fase G1, 5 horas, la fase S, 7 horas, la fase G2, 3 horas y la fase M, 1. Y nos piden en la parte A el porcentaje de tiempo en interfase. Pero tenemos que saber que el tiempo en interfase es igual al tiempo G1 más el tiempo S más el tiempo G2. Entonces, como nos lo dan, el G1 es 5, el tiempo S es 7 y el G2 es 3, sumamos, y eso nos da 15 horas. Entonces, hacemos lo que llamamos una regla de 3. Si 100% equivale, 16 horas es un 100%, 15 horas, ¿qué porcentaje es? Porque nos lo están pidiendo en porcentaje. Y eso nos da 93.75%. Tiempo en interfase. Como también nos pide el porcentaje en la fase M, sacamos el porcentaje. Como nos dice que la fase M dura 1 hora, decimos que si el 100% dura 16 horas, 1 hora, ¿qué porcentaje es? Y eso nos da 6,25% tiempo de fase M. La parte B nos piden qué porcentaje corresponde a cada una de las fases de la interfase. O sea, tenemos que sacar el porcentaje para G1, para S y para G2. Entonces decimos igual, si 100% son 16 horas, que dura todo el ciclo, ¿verdad? 16 horas son el 100%. 5 horas, que es las horas de la G1, ¿qué porcentaje es? Eso nos da 31.25% tiempo de G1. El tiempo para S lo calculamos igual. Nos dice que la fase S duró 7 horas. Entonces decimos igual, 100% son 16 horas, que dura el ciclo son 100%. 7 horas, ¿qué porcentaje es? Eso nos da 43.75% tiempo en la fase S. Y por último, el tiempo en G2 lo calculamos igual. En G2 nos dicen los datos que son 3 horas. Entonces decimos, si 16 horas son el 100% del ciclo, 3 horas, ¿cuánto? Eso nos da 18,75% tiempo G2. Actividad 23. Copia el dibujo del ciclo celular colocando en su lugar correspondiente las siguientes etapas. Interfase M, G1 y S. La actividad A. ¿Cuántas cromátidas tiene los cromosomas al comienzo de la etapa designada en el esquema con el número 1?
El número 1 es la fase M, donde ocurre la mitosis. Los cromosomas tienen 2 cromátidas. La parte B nos pregunta cuántas cromátidas tendrá este cromosomas al finalizar dicha etapa. Al finalizar la mitosis tendrán 2 células hijas de una cromátida cada una. En la actividad 24 nos muestran una gráfica con la variación del contenido de ADN de una célula a lo largo del ciclo celular. Y nos piden que identifiquemos el número de cada una de las fases. Entonces, número 1 es la fase G1, donde se sintetizan las proteínas necesarias para incrementar el tamaño celular. La duración es variable y condiciona a todo el ciclo. La número 2 es la fase S, que tiene lugar la síntesis de ADN, la replicación. Se sintetizan las histonas también. La parte 3 es el G2, donde la célula suele aumentar ligeramente su tamaño y se prepara para la fase M. Y el número 4 es la fase M. Es la última etapa del ciclo y no hay proceso de biosíntesis. La división celular comprende la del núcleo, que es la mitosis, y la del citoplasma, citocinesis. Se produce repartición del material genético entre las 2 células hijas. Y el último 1 que tenemos del otro lado es la etapa G1 del ciclo siguiente. Actividad 25. Indica la fase del ciclo celular que corresponda. A. Período en el que se duplica el ADN. Es la fase S. B. Etapa en la que se produce la división del citoplasma. Es la fase M. Período, la número C. Período que transcurre entre la duplicación del ADN e inicio de la mitosis. Interfase. D. Etapa en la que el material genético no está replicado, aumenta el volumen celular y se sintetizan orgánulos. Fase G1. E. Fase en la que se duplica el centrosoma, es la fase S. La actividad 26 dice la imagen corresponde a un núcleo interfásico. En la parte A nos pide nombrar las partes numeradas. El número 1 es el retículo endoplasmático, el número 2 membrana nuclear o envoltura nuclear, número 3 cromatina, número 4 poros nucleares, número 5 centríolo, 6 carioplasma o nucleoplasma y el 7 es el nucleolo. La parte B dice ¿a qué hace referencia el término núcleo interfásico? ¿Por qué se habla del núcleo interfásico y no del núcleo mitótico? El núcleo interfásico es la estructura que tiene el núcleo durante la interfase, es decir, cuando la célula no se divide. El material hereditario se encuentra difuso y entremezclado, formando una red dispersa por todo el núcleo. En el núcleo mitótico tiene lugar la formación de cromosomas, en lo que la cromatina aumenta su grado de estructuración y condensación, por lo que llegan a hacerse visibles al microscopio óptico. Parte C. Razona si esta célula está en etapa G1 o G2 de la interfaz. Está en G1, donde se observa la cromatina en forma de red dispersa por el núcleo. La actividad 27 indica el momento del ciclo celular en los que A. El cromosoma de una cromátida pasa a tener 2. Es la profase de la mitosis. B. El cromosoma de 2 cromátidas pasa a tener 1. Es la anafase de la mitosis. La actividad 28 nos dice que observe las siguientes imágenes que ilustran diferentes fases de un mecanismo de división propio de la célula eucariota. Parte A. El mecanismo de división recibe el nombre de mitosis.
Parte B. Identifica y nombra cada fase. A, telofase. La imagen B es la metafase, la imagen C es la anafase y la imagen D es la profase. En la parte C nos dice ordena en el tiempo las fases ilustradas. Primero profase, segundo metafase, tercero anafase y cuarto telofase. La actividad 29 dice, en la siguiente micrografía se observan células en diferentes fases de la mitosis. A. Indica las fases numeradas. ¿Cómo las has reconocido? Allí se observan 3 células con profase y se reconoce porque se observa la condensación de las cromátidas. Una célula con metafase donde se observan los cromosomas en su máximo grado de condensación y se dispone en el plano ecuatorial de la célula. Y una célula con anafase donde las cromátidas hermanas se separan a cada una es arrastrada hacia uno de los polos del uso. La parte B nos preguntan si son células vegetales o animales. Son células vegetales. Se puede deducir por la forma de las células, ya que las células animales se redondean durante la mitosis. C. Explica cómo se produce la citocinesis en este tipo de células, porque no puede producirse por estrangulación. La citocinesis en células vegetales tiene un proceso de división que consiste en la formación de fragmoplastos. Para ello se produce una acumulación de vesículas procedente del aparato de Golgi, que contienen sustancias de la pared celular en la zona media de la célula. Las células vegetales no se pueden producir por estrangulamiento, ya que la pared celulosa no lo permite. Actividad 30. Diferencia entre uso mitótico de las células animales y vegetales. Las células animales presentan centríolos, por lo que se forma un uso mitótico astral, con ásteres y centríolos, mientras que en las vegetales es anastral, ya que tiene un material que actúa como centro organizador de microtúbulos. Es un uso mitótico sin ásteres ni centríolos, propio de los vegetales.